Hablar sobre sufrimiento no es un tema sencillo. Nos gusta hablar sobre salvación, sobre auxilio, pronto auxilio, nos gusta hablar sobre éxito, sobre ganar batallas, etc. Pero cuando nos toca hablar sobre aflicciones, sobre problemas, sobre pruebas, siempre es un tema que demanda de nosotros un esfuerzo para poder entender y atender lo que se nos quiere decir. Y es que como personas nosotros pensamos que llegar a los pies de Dios, llegar a los pies de Jesucristo, eso significa pues liberarnos de los problemas. Esperamos que la vida sea color de rosa y que las cosas malas no vuelvan a aparecer en nuestro camino. Pero estamos muy equivocados. El Señor Jesucristo jamás nos habló de esa forma. Es más, Él nos advirtió una y otra vez que en este mundo pues padeceríamos aflicciones, pasaríamos por pruebas, porque este mundo todavía está sujeto a pecado, está sujeto a cosas malas que se van desarrollando en el día a día. Este mundo tiene tormentas, tiene aflicciones, tiene pruebas por las cuales tanto cristianos como no cristianos debemos atravesar. Es parte de la vida humana, es parte de esta naturaleza. Ahora, en la Biblia tenemos un momento en el cual Jesús, hablando con el apóstol Pedro, le dice las siguientes palabras. Esto se encuentra en el capítulo 22 de Lucas, versículos 31 y 32, y dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Aquí Jesús empieza diciendo a Pedro: Satanás ha pedido por ustedes para zarandearlos. Y quizá lo que nosotros esperaríamos era que el Señor le haya dicho a Pedro: pero no te preocupes, yo no se lo voy a dejar. Yo voy a ponerme como escudo a tu alrededor y Satanás no va a tocarte porque no va a poder. Y esa quizá haya sido la reacción que nosotros esperásemos del Señor. Pero aquí es sorprendente cómo el Señor le dice: Pedro, pero aún así yo he rogado para que no te falte la fe. Es decir, el zarandeo, el ser sacudidos, en otras palabras, es parte de la vida y es más, es necesario. Jesús no impide que seamos zarandeados. Él sí está ahí pendiente y rogando por nosotros, esperando que no nos falte la fe en medio del zarandeo. El Salmo 23 dice claramente: cuando ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Entonces notemos que el andar en valle de sombra y de muerte es algo que va a suceder y no podemos evitarlo. Pero tomemos en cuenta lo siguiente: como dice el Salmo 23, andaré, pasaré por el valle de sombra, mas no indica que nos quedaremos ahí. Los tiempos de prueba, los tiempos de aflicción duran un momento, duran un tiempo determinado y tienen un alto propósito. Jesús le dijo a Pedro: muchas veces Satanás va a ser utilizado hasta por el mismo Dios para bendecir nuestras vidas. ¿No lo crees así? Acuérdate de Job. Nadie, ninguno de nosotros, ni tú ni yo, ha sufrido como sufrió este hombre de Dios. Job ciertamente, después de haberlo tenido todo, una familia grande, numerosa, y él ser un hombre muy rico en esta tierra, lo perdió todo de la noche a la mañana. Perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, su matrimonio se fue también hacia abajo. Y finalmente Job perdió también la salud. Estuvo enfermo con una sarna que le picaba el cuerpo durante muchos días. Entonces, en todo eso vemos la mano de Satanás por detrás. Satanás fue quien se presentó delante de Dios, diciendo que Job solamente era fiel por las innumerables bendiciones que Dios había hecho. Y Satanás desafió descaradamente diciendo que si a Job se le quitaban todas esas bendiciones, incluyendo la salud, Job maldeciría a Dios. Pero ¿cuál no fue la sorpresa? Que aún a pesar de todas esas pérdidas en su vida, Job continuó fiel a Dios. Lo más terrible en la situación de Job es que él quizá nunca en su vida logró entender el por qué le sucedieron estas cosas. Es decir, él nunca pudo ver el mundo espiritual y ver que Satanás estuvo detrás de esto y que Dios también se lo permitió, obviamente poniéndole límites,
porque en todo, aún en medio de las aflicciones, Dios es un Dios que mantiene siempre el control y la autoridad. Y aquí vemos que Job no entendió durante muchas veces, porque en los diálogos que aquí se describen en todo el libro, Job obviamente se trata de justificar, de decir, pero yo no he hecho cosas malas, porque los amigos que lo visitaron trataban de hallar también una explicación razonable a estos males, e inclusive decían, algo malo has hecho, algo hiciste que no le agradó a Dios y por eso te está pasando. Escuchen, muchas veces las pruebas, las aflicciones, no necesariamente son consecuencias de nuestras malas acciones. Claro que muchas veces sí sucede así. Ahí es donde se cumple la ley de la siembra y la cosecha. Pero en otras ocasiones las aflicciones vienen quizá por medios que no entendemos o desconocemos realmente, como en el caso de Job. Job ciertamente no entendía por qué, y quizá en toda su vida nunca logró entender lo que motivó toda esta serie de calamidades que él tuvo que sufrir. Yo creo que ya después lo vio cuando él llegó a la presencia de Dios y seguramente ahí Dios le explicó y le contó a Job lo sucedido. Pero mientras él estuvo aquí en la tierra, él tuvo que creer sencillamente en Dios. Creer y decir, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él va a sacar cara de mí. Aunque no entienda estas cosas, yo sé que Él va a defenderme de una o de otra forma. Y así fue. Finalmente Dios se aparece ante Job. Y aunque Dios no está en la obligación de explicarnos sus acciones, Él jamás tiene esa obligación y ciertamente Él muchas veces no lo va a hacer, pero Job espera siempre en Dios y eso es lo que a Dios le agrada. Finalmente Dios decide bendecir a Job el doble de lo que él ya era bendito en un principio del libro. Y podemos acá deducir que el objetivo de Dios siempre fue multiplicar la bendición de Job. Pero para encontrar esa multiplicación, para llegar a ese tiempo de victoria, muchas veces es necesario pasar por las pruebas, donde nuestra fe es perfeccionada, así como el oro se limpia y se purifica pasando por fuego. Entonces, acá vemos que Dios sencillamente estuvo siempre en el control de la situación. Y aun aunque Satanás tuvo la intención de destruir a Job y de quizá tratar de avergonzar el nombre de Dios, no lo pudo lograr. Primeramente porque Dios está en el control de las cosas, porque Dios es el que le pone límites a Satanás y Satanás no puede moverse sin la autorización de Dios. Y además acá, pese a que Satanás quiso destruir a Job, Satanás terminó siendo instrumento en manos de Dios para bendecir el doble la vida de Job. Toda su vida fue restaurada, su matrimonio, sus hijos, su edad, su física. Él pudo experimentar una vida mucho más larga y próspera de la que él tenía en un principio. Así es que acá lo que podemos terminar diciendo acerca de las aflicciones es que siempre están en el control de Dios. Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte y ciertamente va a zarandearte, pero yo he rogado que no te falte la fe. Aquí está la clave, mis hermanos. En medio de las dificultades, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo en línea con la palabra de Dios? Que tu fe y mi fe no falte, porque hay un Dios que está en el control, que aunque Satanás y el mundo se vuelquen en nuestra contra, Dios tiene la soberanía y nada ni nadie puede alterar esa verdad absoluta. Por lo tanto, ten fe, ten confianza, espera en el Señor, descansa en el Señor y sabrás que tu final será bueno, agradable y perfecto, tal como es la voluntad de Dios. Shalom.